Se suman tres números iguales de tres dígitos. Cada cuadrado de un mismo color representa al mismo número. Determina cuál es la suma de esos tres números. Si analizamos la figura que tenemos aquí de la suma de estos tres números de tres dígitos, nos damos cuenta que son tres dígitos distintos. El cuadrado verde representa un valor, el cuadrado azul representa otro valor y el cuadrado naranja representa otro valor. Y la suma de esos tres números es un número que todas sus cifras son iguales. Y aparte de ser iguales, entre ellas son iguales a la cifra que esté en las unidades de cada uno de los sumandos. Entonces, por favor, ahorita es el momento de copiar el problema e intentarlo. No es un problema difícil, pero sí es un problema en el que hay que poner atención a todos los detallitos para evitar equivocarnos. Entonces, por favor, pausen el video y ya que hayan terminado, regresan al video. Bien, entonces vamos a analizar la figura. Si nos fijamos, como dijimos ahorita, la suma es un número de tres dígitos iguales. Eso significa que vamos a poder empezar a revisar números que sean iguales, y en este caso tenemos el primero, que es el 111, y luego el siguiente número de tres dígitos iguales es el 222, y luego el 333, luego el 444, luego el 555, luego el 666, el 777, el 888 y el 999 por último. Y bueno, nosotros sabemos que este número es el resultado de sumar tres números iguales. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar estos números, alguno de estos tres, necesitamos dividir todo esto entre 3. Entonces, nosotros podemos empezar dividiendo el 111 entre 3 para ver cuánto sería el valor de cada uno de estos números. Pero, ¿qué es lo que debemos de checar? Cuando obtengamos el valor de esta división, debemos de tener un número de tres cifras distintas y que además la cifra de las unidades sea exactamente igual a la cifra de las unidades del número de tres dígitos que es un número de tres dígitos iguales. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que si dividimos 111 entre 3, no vamos a obtener un número de tres dígitos, porque 111 es un poquito mayor a 100, y si a 100 lo dividimos en tres partes iguales, nos va a quedar 33. Entonces, el resultado de esto va a ser 33 más unas cuantas unidades más, ¿sí? Y si hacemos la división, o si factorizamos el 111, nos va a quedar que esto es 37. Y luego lo mismo vamos a poder hacer en el 222, pero fíjense qué es lo que va a pasar con el 222. Nosotros sabemos que el 222 lo podemos obtener multiplicando 2 por 111, y aunque esta factorización no nos va a servir para simplificar esta fracción, nos va a servir para visualizar que el resultado va a ser 111 entre 3 son 37, y aquí lo tenemos arriba. Entonces el resultado aquí va a ser 37 por 2, que son 74, y lo podemos comprobar. Lo voy a anotar aquí temporalmente. Tenemos 2 por 111 y nosotros sabemos que 111 es 3 por 37. ¿Cómo sabemos que es 3 por 37? Porque al dividir 111 entre 3 nos dio 37. Entonces, si esto lo dividimos entre 3, vamos a poder simplificar este 3 con este 3 y nos va a quedar 2 por 37, que son los 74 que puse yo aquí. Entonces, si lo visualizamos de esa manera, ¿qué pasa con los siguientes números? Es decir, con el 333, el 444, el 555, pues va a ser exactamente lo mismo. Aquí va a ser 3 por 111 y esto dividido entre 3. Aquí podemos simplificar el 3 con el 3
y ya nos va a quedar el primer cociente de 3 dígitos. Estos primeros dos no nos van a servir de nada porque para empezar son números de 2 dígitos. Y luego, ya que estamos aquí en este 333, nos damos cuenta que aunque es de 3 dígitos, la cifra de las unidades es igual a la cifra de las decenas y es igual a la cifra de las centenas y no corresponde con el formato de este número que tenemos acá. Entonces, pues esta no va a ser una solución. Lo voy a señalar aquí como que tampoco es una solución. Y ahora vamos a hacer la división de 4 por 111 entre 3. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy bonito, que en realidad todos los resultados que tengamos aquí, todos estos números de aquí, van a ser múltiplos del 37. ¿A qué me refiero con múltiplos del 37? Que si lo queremos ver desde ese punto de vista, los múltiplos del 37 es como si quisiéramos o como si fuéramos a calcular la tabla del 37. Es decir, 37 por 1, 37. 37 por 2 son 74. Y luego 37 por 3 son 111. ¿Sí? Y para calcular aquí el valor, pues en realidad esto nos va a quedar como 37 por 4. Y 37 por 4 en realidad es el doble de 37 por 2. ¿Por qué es el doble? Pues por una sencilla razón. Nosotros sabemos que el 4 lo podemos obtener multiplicando 2 por 2. Entonces, si aquí en esta parte teníamos una vez el 2, acá lo vamos a tener 2 veces el 2. Eso significa que aquí en el producto va a ser el doble de 74. Y el doble de 74 es 148. Entonces lo voy a poner aquí directamente. Aquí ya tenemos un número de 3 cifras que son diferentes entre sí, pero el problema o el detalle que tenemos ahora es que este 8 no es igual a este 4 y debería de ser igual, porque aquí pues estos números de aquí son iguales a estos de acá. Es decir, nosotros tenemos un 8 en esta posición y acá tenemos un 4. Entonces eso ya contradice con las características del problema. Entonces vamos a seguir evaluando para ver si llega el momento en el que lo obtengamos. Y luego aquí vamos a tener 5 por 111 entre 3, que esto va a ser igual a 37 por 5. 37 por 5 es 5 por 3, que este 3 vale 30 por su posición, son 150. Y luego 7 por 5 son 35. Y 150 más 35 son 185. Y en este momento acabamos de encontrar un número que tiene sus 3 dígitos diferentes y que además la cifra de las unidades es exactamente igual a la cifra de las unidades de la suma, que será el número que tenemos aquí. Y entonces ahora sí tenemos un número que sí es solución. Entonces aquí lo voy a anotar, pero vamos a revisar a ver si alguno de estos números de acá también nos va a dar una solución verdadera. Entonces vamos a verificar. Si nos fijamos, este 666 en realidad es 2 veces el 333, es 2 veces el 333. ¿Sí? Y entonces va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos aquí con el cociente. Al dividir 666 entre 3 nos va a quedar el doble de 111, es decir, nos va a quedar 222. Voy a borrarle, bueno, así lo dejo para que lo visualicemos. Entonces aquí vamos a tener 2 por 3 por 111 entre 3, y aquí vamos a poder simplificar el 3 con el 3 y nos van a quedar los 222.
Y 222 tampoco va a ser una solución porque tiene sus tres dígitos iguales. Y si ya vimos esa situación en el 333 y luego en el 666, vamos a adelantarnos poquito. Y aquí en el 999, pues 999 es 3 por 333 y va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener 3 por 111 entre 3. Simplificamos este 3 de aquí con este 3 de acá y al final vamos a tener 333, es decir, otro número con las mismas cifras, entonces no va a coincidir. Pero bueno, aquí no es igual, aquí nada más es una indicación del paso que sigue. Bueno, entonces ahora revisamos con el 777, y el 777 es 7 por 111 entre 3, eso significa que vamos a tener 7 por 37, y 7 por 37 va a ser 7 por 30, 210, y 7 por 7, 49. 49 más 210 va a ser 259, y aunque este número también tiene tres cifras diferentes, pues volvemos al último detallito. Esta cifra de aquí no es igual a esta cifra de acá, entonces por lo tanto esto tampoco va a ser una solución y seguimos buscando. Y el 888 va a pasar exactamente lo mismo que en el 444, solamente que al doble. Es decir, aquí va a ser 2 por 4, que son 8, por 111 entre 3, y esto va a ser igual a 8 por 37, y 8 por 37 es el doble de 148, el doble de 148 es 296. Y aquí, aunque el 296 también tiene tres cifras diferentes, nos damos cuenta que las cifras de las unidades no son iguales, entonces pues tampoco va a ser una solución. Y ya nos dimos cuenta que la única solución real que tenemos es esta de 185. Eso significa que este número de aquí es 185 y que la suma va a ser este 555, y vamos a comprobarlo para ver si eso es cierto. 5 más 5 más 5 son 15, 5 y llevamos una decena, y luego 1 más 8 más 8 más 8 son 24 más 1, 25, 5 y llevamos 2 centenas, y luego 2 más 1 más 1 más 1 es 5, lo cual es correcto, y entonces ya determinamos cuál es la suma de esos tres números e incluso determinamos cuál es cada uno de esos números. Esta solución en particular es muy sencilla porque lo único que hicimos fue ir revisando cada caso para ver si sí coincidía con lo que nosotros necesitábamos de características del problema. Así que espero que lo hayan entendido, pero vamos ahora a una segunda solución un poquito más abstracta, un poquito más algebraica. Bueno, entonces, con esta solución algebraica, nosotros sabemos que tenemos un número aquí que estoy señalando de tres dígitos diferentes. Pero entonces nosotros sabemos que esta posición es de las unidades, esta posición es de las decenas y esta posición es de las centenas. Y sabemos que nuestro sistema de numeración es posicional, es decir, que cada posición tiene cierto valor. Y como es un sistema basado en el número 10, eso significa que en las unidades el valor es 10 a la 0, en las decenas es 10 a la 1 y en las centenas es 10 a la 2, que 10 a la 2 es 10 por 10, que son 100. Bueno, pero de inicio nosotros no sabemos qué números representa cada uno de los cuadrados de colores. Entonces nosotros vamos a convertir todos estos valores a unidades. Nosotros sabemos que si aquí hubiera un número 6, para convertirlo a unidades tenemos que multiplicarlo por 100, que es el 10 a la 2, y aquí si hubiera un 8, para convertirlo a unidades tenemos que multiplicarlo por 10 para que fueran los 80, y que hacia aquí es un número, no sé, 3, pues nada más hay que multiplicarlo por 1.
¿sí? Eso es en lo que consiste nuestro sistema de numeración decimal. Entonces yo lo voy a escribir así: la suma de esos tres números, de este y este, es igual a tener aquí 100 por C, ¿sí? Porque era lo que decíamos ahorita del 6 y el 600, y luego más 10 por D más U. Y si sumamos esos tres, vamos a obtener 100 por U, que es esta posición de aquí, y luego 10 por U, que es esa posición de ahí, más U. ¿Y por qué le llamamos U? Si aquí estas son las posiciones de las centenas y esta es la posición de las decenas, pues eso es muy sencillo, y eso es porque representan exactamente el mismo valor que representa este y este. Entonces por eso mismo lo llamé U. Entonces lo que nos queda ahora es desarrollar esas multiplicaciones y resolver esa ecuación. Si lo resolvemos, aquí podemos juntar términos semejantes, que son 100 más 10 más 1, que van a ser 111 veces U. Y de este lado nosotros tenemos 3 por todo esto. No lo voy a desarrollar porque no me conviene desarrollarlo. Ahora vamos a ver por qué. Si lo tenemos de esta manera, esta ecuación nos está diciendo que todo lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Entonces, si en el lado izquierdo tenemos que estamos multiplicando dos números, 3 por otro número que no sabemos cuánto vale, y que eso es igual a 111 por U. Si nosotros factorizamos el 111, sabemos que al factorizarlo nos va a quedar 37 por 3. Y no hago la factorización porque ya en la solución anterior ya habíamos visto ese resultado. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos un factor 3, y ese factor 3 es el mismo factor 3 de acá. Eso significa que el valor de este número que nosotros no conocemos, pues va a ser 37 por U, pero va a estar representado de otra manera. Entonces voy a escribirlo tal cual: 100C más 10D más U. Y entonces, como este 3 es este mismo 3 de acá, voy a dividir toda la ecuación entre 3, y al dividir toda la ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, entre 3, pues del lado izquierdo me va a quedar 100C más 10D más U, y esto va a ser igual a 37U. Y si nos fijamos, aquí tenemos una U que podemos agrupar del lado derecho, y como en el lado izquierdo es positiva, en el lado derecho va a ser negativa. Y 37U menos U son 36U. Ahora, del lado izquierdo nos va a quedar nada más las letras C y D, porque esta U ya la pasamos al otro lado. Y de aquí nos podemos dar cuenta que tanto el coeficiente de la C como el coeficiente de la D son múltiplos de 10 o múltiplos de 2 y también múltiplos de 5, ¿sí? Entonces eso significa que esta suma la vamos a poder factorizar. ¿Por qué? Porque a esta parte podemos sacarle la mitad, es decir, lo podemos factorizar en 2, con un factor 2. Así es que lo voy a anotar factorizado, que esto va a ser 2 por 50 veces C más 5 veces D. Y entonces aquí nos damos cuenta que aquí tenemos otra vez, como al inicio, un 2 multiplicando por otro número que nos da 36 veces U. Y si tenemos eso mismo, pues podemos ver si a toda la ecuación la podemos simplificar. Es decir, vamos a buscar una factorización del 36. Y si nos damos cuenta, ese 36 se va a factorizar como 2 por 18
por U. Y entonces acá tenemos 2 por 50C más 5D. Y como aquí tenemos un factor 2, acá también tenemos otro factor 2, eso significa que todo esto que está dentro del paréntesis va a ser igual a esto que nos estaba sobrando. ¿Por qué? Porque aquí nos dice esto, lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Entonces, eso significa que toda la ecuación la podemos dividir entre 2 y nada más nos va a quedar lo que está señalado en verde. Lo voy a anotar acá arriba. Y entonces tenemos 50C más 5D es igual a 18U. Y entonces, si queremos seguir viendo si la podemos simplificar, vamos a ver cómo podemos factorizar cada lado e ir encontrando factores similares de cada lado. Del lado izquierdo lo vamos a poder factorizar por 5, entonces 5 por 10C son los 50C que tenemos, y entonces aquí nada más nos va a quedar D, porque 5 por D es 5D. Y el 18 lo vamos a factorizar, y sabemos nosotros que 18 es 2 por 9. Y 2 por 9 es igual a 2 por 3 por 3, porque el 9 lo factorizamos en 3 por 3. Entonces lo voy a escribir de esa manera y poniendo la U también. Y en este caso nos damos cuenta que el lado derecho está completamente factorizado y no aparece ningún factor 5. Eso significa que si del lado izquierdo hay un factor 5, del lado derecho también lo debe de haber. Y aquí tenemos un 2, aquí un 3, aquí un 3. Eso significa que el factor U o la letra U va a valer 5. Y de eso tenemos completa seguridad. ¿Por qué? Porque la ecuación así nos lo dice. Del lado izquierdo hay lo mismo que del lado derecho. Entonces ya nada más nos va a quedar 10C más D es igual a 18, 2 por 3 por 3. Y si nos quisiéramos poner a resolver el problema, pues aquí ya al determinar el valor de U, ya lo terminamos de resolver. ¿Por qué? Porque ya en realidad lo que nosotros necesitamos es la suma de esos tres números, y nosotros sabemos que esto va hasta aquí. Si nosotros quisiéramos determinar estos números de acá, teniendo estos de aquí, ya lo podemos reconstruir muy fácilmente, pero vamos a terminar esa solución algebraica. En este caso, nosotros sabemos que este 18 está separado o lo podemos separar como 10 más 8. Y si nos fijamos del lado izquierdo, eso tiene la misma forma, es decir, 10 por algo, y aquí es 10 por 1, y luego aquí tenemos un número de un solo dígito y acá también un número de un solo dígito. Entonces, si lo visualizamos, como ya acomodamos el 18 de la misma forma que teníamos la ecuación, aunque tengamos una ecuación de dos incógnitas, pues podemos establecer los valores. Entonces, eso significa que C va a valer 1 y D va a valer 8. ¿Y por qué digo que C va a valer 1? Porque quedamos entonces que esto es igual a esto, ¿sí? Entonces 10 veces C es igual a 10, pues C es igual a 1. Y si nos fijamos, nosotros ya conocíamos la solución anterior, ya sabíamos cuáles eran los números. ¿Y qué pasa si nosotros aquí tenemos 18 y decimos que el 8 es el valor de la D, que son las decenas, y 1, que es el valor de C, que es de las centenas? Y habrá quien me diga, ah, sí, pero ¿y cuál es el valor de la U? Bueno, pues el valor de la U ya lo sabíamos, que son 5. Y entonces aquí tenemos, aquí estamos viendo cuáles son el valor de los sumandos, ¿sí? Que nosotros ya sabíamos que eran 185. Entonces, si se fijaron, a partir de aquí nos pudimos dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Pero, aunque no nos hubiéramos dado cuenta, ya tenemos el valor de la D, el valor de la C y el valor de la U, y lo podemos reconstruir así de fácil. Esta solución es un poquito más abstracta, es un poquito más difícil de llegar a ella y sobre todo de entenderla,
porque hay que ir jugando con los factores y tratando de acomodar y de simplificar la ecuación, pero en realidad es una solución bastante elemental. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Pues en realidad lo que hice fue convertir este número, que es el 1, en 100 unidades, porque es una centena, y luego aquí tenemos 8 decenas y lo convertí a 80 unidades, y aquí tengo 5 unidades y se sigue manejando como unidades. Por eso aquí lo estoy multiplicando primero por 100, luego por 10 y luego se queda igual. Entonces los invito a analizar la solución, a reflexionar qué fue lo que fuimos haciendo y sobre todo a aprovechar este tipo de ideas que luego nos llevan a resolver problemas más complejos de una manera muy sencilla y muy fácil. Entonces, pues aquí está el problema. Espero les haya gustado la solución. Cualquier detalle, cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.